Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, soy Jesús Rodríguez, CEO de Dynamic Devs, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs. Hoy es un honor darle la bienvenida al podcast a Edgardo Gutiérrez, un destacado líder en excelencia operacional y transformación digital con más de 16 años de experiencia en Cencosud Supermercados, donde ha impulsado proyectos innovadores enfocados en la optimización de procesos y la mejora de la experiencia del cliente. Edgardo es ingeniero comercial de la Pontificia Católica de Valparaíso, tiene un MBA de la Universidad Católica y actualmente está profundizando su conocimiento de inteligencia artificial a través de un magíster en la Universidad Adolfo Ibáñez, con experiencia docente además y una sólida trayectoria en metodologías ágiles y liderazgo. Edgardo aporta una perspectiva única sobre cómo la tecnología puede transformar los negocios y la experiencia de los empleados. Bienvenido, Edgardo, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, muchas gracias. Acá encantado de participar del podcast. Siempre es bueno hacer comunidad, estar conversando con gente que sabe. Así que para mí es realmente un agrado estar compartiendo contigo este podcast. Súper, muchas gracias. Bien. Gracias a ti por aceptar la invitación. Creo que se nos viene un episodio que va a estar bien interesante. Y ahí un poco para, antes de entrar en materia, quizás nos cuentas un poco más como de tus actuales desafíos, en qué estás ahora, como... para que el público te pueda conocer un poco mejor. Perfecto, con mucho gusto. Bueno, como dices tú, yo lidero un área de excelencia operacional dentro de esta empresa Retail Cencosud, en la unidad de negocio supermercado, y hemos estado trabajando durante mucho tiempo con las metodologías ágiles, y gracias a esas metodologías hemos podido tener varios casos de éxito que vamos a ir entrando en detalle a medida que vayamos conversando. Y de hace 2 años más ya empezó fuerte este tema de la inteligencia artificial. Yo había hecho cursos previos de transformación digital, había hecho por ahí un posgrado, un MBA, ¿cierto? Como tú dijiste. Sin embargo, entró tan fuerte el tema de inteligencia artificial que me vi en la necesidad de entrar a estudiar, porque si no, después iba a estar muy tarde, y la excelencia operacional se trata de eso, hacer más simple el trabajo de la gente. Entonces, estoy en eso. Llevo un semestre estudiando y la verdad es que me ha servido un montón también, incluso para mejorar la calidad de las conversaciones con proveedores, con los mismos colegas, hacer requerimientos a las áreas que más saben de modelamiento matemático, etcétera, etcétera. Así que, como yo te decía, estoy en eso, muy pendiente de las redes, conociendo mucha gente que es muy conocedora de esta materia, así que encantado, y también a mi equipo directo, evangelizando y también impulsándolo a que aprendan estos modelos de Machine Learning, Computer Vision, etcétera, etcétera. En eso estamos, Jesús. Súper interesante, Edgardo. De hecho, ahora un poco más adelante vamos a profundizar más sobre tu visión respecto a este tema de cómo la inteligencia artificial, hay todo un hype todo este año detrás de eso, y un poco qué has visto en la práctica y cómo se ve realmente. Pero antes quisiera preguntarte, un poco al inicio de tu presentación y antes en el background conversamos un poco como de esta experiencia de llevar las prácticas ágiles a entornos, a equipos más tradicionales, equipos que no necesariamente no son de tecnología. Hoy se habla, ya desde hace años se habla mucho de la agilidad en los equipos de tecnología, pero ¿cómo es esta experiencia de llevar la agilidad a los equipos que no necesariamente son de tecnología o que no necesariamente son como de desarrollo de productos digitales? ¿Cómo ha sido esa experiencia, Edgardo? ¿Nos puedes contar? Sí, ha sido un camino sinuoso, digamos, no es un camino lineal, ¿sí? Yo creo que lo primero que hicimos acá en la compañía fue, como yo digo, una analogía deportiva, parar la pelota y entender cómo estaba viviéndose todos los cambios. Incluso antes de pandemia, el retail, tú bien sabes, por ahí me habías comentado que habías trabajado en retail en algún momento. Así es. Es del día a día, muy vertiginoso, cambia, pero a cada rato las prioridades de un día pueden cambiar, ¿cierto?, en 24 o 48 horas. Entonces nos vimos en la necesidad se hablaba mucho en ese tiempo de la transformación digital, la innovación estaba muy en boga y decíamos, ok, pero nos falta metodología quizás, tenemos que actualizarnos, y ahí lo primero que hicimos fue aprender y poder trascender desde las metodologías tradicionales a las metodologías ágiles.
Y también nos sumergimos en todo lo que era el servicio, el diseño del servicio, design thinking. También nos entrenamos. Ahí recuerdo con mucho cariño a Gaby Prado, una consultora española que tuve la suerte de trabajar mucho con ella, y ella es la que me introdujo a este mundo. Por lo tanto, aprendí mucho con ella de empatizar con los usuarios, ¿cierto? A lo largo de mi carrera yo trabajo mucho con experiencia de clientes, pero digamos que el expertise es la experiencia del colaborador interno, ¿sí? Que al final, por supuesto, igual rebota en una mejor experiencia de cliente. Y ahí aprendimos con el equipo muchas herramientas de prototipado, aprendimos a hacer entrevistas, que no es trivial. Siempre me decía la Gaby a mí que el costo de no hacer bien una entrevista era demasiado alto, por lo tanto había que entrenarse muy bien para ello. Aprendimos también una visión distinta a la tradicional, que era la end-to-end, el panorama, la visión de ecosistema. Hay una analogía que me gusta mucho, es que cuando tú tiras una piedra a la laguna hay una onda expansiva, y al final tú no sabes hasta dónde va a llegar esa onda. Entonces la visión de ecosistema también te ayuda mucho a eso, y por lo tanto nos vimos, no por decir obligados, pero sí necesitados de empezar a conversar con distintos equipos, etcétera, etcétera. Y ese fue el cambio de mindset, yo diría, Jesús, el cambio de mindset el que nos ayudó a converger, ¿cierto?, la flexibilidad de la metodología ágil con quizás esta necesidad de escalamiento, ¿cierto? Es que el retail, de repente una empresa tan grande, tú decís, chuta, ¿por dónde parto? La verdad es que es tan grande esto. Pero al final, el trabajo que yo te cuento en mi equipo era paralelo con varios equipos. Entonces se conformaron células de trabajo, etcétera, etcétera. Y ahí, en el día a día, comenzamos nosotros a permear la metodología al resto de la organización. Súper, bien interesante. Efectivamente, como dices, el retail es una de las industrias más dinámicas que yo creo que existe, pero realmente pocas son como tan intensas en el cambio, y moverse rápido es fundamental. Yo recuerdo, tenía un jefe que siempre decía, en el retail, lo que no vendiste hoy no lo vas a vender mañana. Y es como una máxima, ¿no? Y un poco ya llevando como a que básicamente como el principio detrás de como estas prácticas que tiene que ver con esto, con moverse rápido, con ser capaz de innovar, con ser capaz de equivocarse rápido y barato. Pero también hablamos de, como siempre hablamos como de poner el cliente al centro. Pero tú comentas algo bien interesante, ¿no? Como tanto cuando hablamos en background como ahora, hablas como también, no solamente de poner el cliente al centro, sino como de mirar la experiencia del colaborador. Como también eso como un elemento fundamental para que la transformación sea exitosa. Entonces, ¿cuáles dirías tú que son como esos elementos claves en la transformación de la experiencia del colaborador, en tu experiencia? Buena pregunta, eso daba a conversar mucho, ¿eh? Pero yo podría partir diciéndote que si tú vas a abordar a alguien que lleva 20, 25 más años en una compañía, y que porque no tiene otras herramientas que las que ha tenido, que toda la industria tiene, el lápiz y papel, y gracias a su trabajo ha hecho grande a la empresa, es súper, súper difícil ir y complicado y decirle, oye, de un día para otro tienes que cambiar tu forma de trabajar, toma un dispositivo, métete a una plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. La primera cosa que yo puedo decir es que una transformación cultural o digital es con las personas, es para y con las personas. Y no suena cliché, pero la verdad es que yo te lo vivo el día a día, ¿sí? Y esas personas en realidad hay que entenderlas, respetarlas, agradecerles, y gracias a su trabajo, mucha gente partió incluso en los comienzos de la compañía, están profundamente orgullosos y agradecidos del tamaño que tenemos creciendo. Por lo tanto, es el conectar desde la emocionalidad con la persona y con el respeto, y desde ahí transmitir lo que tú seguramente conoces en muchos de los que están escuchando el podcast, el propósito, ¿cierto? A los Simon Sinek, ¿sí? El why, el por qué, el cómo, que son los medios, y al final mostrarle, ¿cierto?, en los resultados de cómo tú vas a hacer o cómo tú vas a ayudar. Entonces, creo que ahí está la clave, Jesús, partir con la emocionalidad, y luego con ellos, cuando ya conectaste con ellos, que es una parte muy, muy importante, partir desde el principio codiseñando. Tú no tienes para qué meterte a código y empezar a crear aplicaciones, plataformas, etcétera, etcétera. Basta hacer prototipos
cartulina. Yo trabajé mucho con cartulina, me empecé a hacer aplicaciones, puro, recortaba y decía, apriete este botón, decía yo, ya, y sacaba la cartulina y ponía otra, pero de verdad nos ahorraba un montón de trabajo. Y al final, con temas cierto, de design thinking y todo eso, nosotros invitamos a los usuarios, a la gente que trabaja en las sucursales, en las tiendas, y vamos a oficinas que son como laboratorios y empezamos a diseñar con ellos. Por lo tanto, somos, como te digo, respetamos profundamente la experiencia y la verdad es que somos muy de terreno. Hay que estar muy de terreno, como dicen los japoneses, en el Gemba. Sí. Gemba, donde las cosas pasan. Las cosas no pasan en cuatro paredes, pasan el fin de semana, el sábado en la tarde, cuando estamos todos disfrutando el fin de semana, es donde más los trabajadores están ahí poniendo el pecho a las balas y enfrentando todas las situaciones de la operación. Eso estamos muy conscientes y eso es lo que a nosotros nos ha llevado a ir por un camino, digamos, que ha sido, gracias a Dios, exitoso. Oye, y en general, ayúdame a confirmar o a desmontar un mito que hay con todos estos temas de la gestión del cambio, que tiene que ver como con la receptividad de la gente, de las personas que tienen mucho tiempo, de repente, como tú contabas hace un momento, haciendo una tarea específica, desempeñando un rol, y aparece esta oportunidad como de cambiar, de modernizar, como de transformación. En general, cuando se aborda correctamente, Edgardo, ¿qué tan receptivas son las personas con este cambio? Y si nos puedes contar de repente qué es lo que hace diferente que esta gestión del cambio sea exitosa versus de una desastrosa, voy a decir. Mira, yo creo que toda gestión de cambio, y por lo menos en el caso que te digo, es un tremendo equipo multidisciplinario con cada uno con un dominio dentro de este proceso de transformación, pero hay un tema en común que es primero hacer un mapeo de todos tus grupos de interés. No solamente la gerencia, no solamente los stakeholders, ¿cierto? Los que están ahí siempre exigiendo resultados, digamos de alguna manera, sino que por supuesto con los usuarios finales. Entonces, en ese sentido, la gestión de cambio no es solamente capacitar cuando ya está terminado un trabajo. Hay de repente un error. He escuchado colegas o otra gente, a lo mejor personas que he conversado en distintas situaciones y creen que la gestión de cambio es capacitar, nada más. Y en realidad es muchísimo más que eso. De partida, como te digo, es mapear a tus grupos de interés, hacer mapeos de riesgos también. Y en el mapa de riesgos, porque al final yo sería súper mentiroso diciéndote, Jesús, no, todos lo aceptaron a la primera y nos demoramos un semestre y lo teníamos. Claro. No, este es un trabajo de largo aliento. Por lo tanto, este mapa de riesgos se tiene que ir, cada vez que tú haces un cambio mínimo que sea, tú tienes que ir actualizando ese mapa, porque es el que te da a ti como la hoja de ruta, en este sentido la gestión de cambio, para ir gatillando ciertas cosas y adelantándote a cosas que de repente puedes ir súper bien, pero pusiste un botón de más o se te cayó la aplicación o no tuviste el soporte necesario. Es como un castillo de naipes, tu credibilidad, la credibilidad del producto digital en este caso que estamos nosotros siempre impulsando, se puede caer y después es súper difícil retomar. Entonces, en ese sentido, como te digo, el mapeo de los stakeholders, el mapeo de riesgos, y súper importante también, porque no solamente trabajamos con la operación, trabajamos con distintos arquetipos. Aquí me estoy yendo ya como al persona, como el que se usa para... Acá también lo usamos para las personas que trabajamos dentro, y cada arquetipo tiene un relato distinto al cual llegar, tiene canales por donde tú puedes hacer llegar el storytelling, ¿cierto? Los contenidos que tú vas a hacer llegar también dependen a quién tú le estás conversando. Diferente, por ejemplo, una persona en una oficina central o de un área de abastecimiento logística a una persona, ¿cierto?, de una sucursal, de regiones, de región metropolitana, etc. Entonces, eso también somos súper conscientes de, ok, tenemos un objetivo, una visión, pero la forma de hacerlo llegar, la forma de comunicarlo, y para eso tenemos un tremendo equipo de comunicaciones también, que nos ayuda y nos asesora en cómo llegar. Y esa es la parte, digamos, la primaria, y luego, full terreno, no queda otra, porque al final hoy día nos pasaba en pandemia, y bueno, ya yo creo que el próximo año vas a dar vuelta a la hoja, cada vez hay más presencialidad, el tema híbrido existe todavía, pero estamos yendo, ¿cierto?, a un plano más presencial como era antes de pandemia. Pero, como te digo, eso es lo que te quería comentar, que al final la gestión de cambio
va más allá de una capacitación, sino toda una planificación y multidisciplinaria. Bien, interesantísimo. Oye, tenía una pregunta, pero con tu último comentario me entró como una intrusiva, por decirlo de manera, que es, tienes bastante tiempo, tienes un montón de experiencia como en estos procesos de gestión del cambio, pero ¿cómo es esa gestión del cambio? ¿O cómo fue el desafío de la gestión del cambio en los periodos, como voy a llamarlo, post pandemia, donde de repente la presencialidad era más infrecuente, era más difícil estar y naturalmente parecía que, o no, podría ser un desafío, especialmente para las áreas más tradicionales, como no tener esa cercanía, el espacio para reunirse, el espacio para tener las conversaciones? ¿Cómo abordaron ese desafío de, como de alguna manera, de alinear a las personas, como alinear esas visiones, ese propósito, desde lo remoto? Eso es súper complicado, ¿ah? La verdad es que para la gente hay que tomar en cuenta que la gente de la operación, las personas que trabajan en tiendas, nunca hubo trabajo remoto. Entonces acá es el tema de la oficina donde sí se daba se sigue dando, por cierto, y es un tema súper complicado. Yo te hablaba antes de canales y de arquetipos, ¿cierto? Entonces, para las personas que trabajan en la operación, hacer una reunión de 45 minutos, una hora en Teams y 200 personas, 300 locales, la verdad es que lo tratamos de hacer y no funciona. Lo que le funciona más es el terreno, por supuesto, pero cuando no puedes estar al mismo tiempo, el tema de estos videos cortos al estilo Reels o TikTok, créeme que, pero esos son furor. Entonces, eso que se puede de repente llegar y compartir por WhatsApp, etcétera, etcétera, nuestra propia aplicación, eso nos ha servido un montón. Y en lo híbrido es fragmentar. Por ejemplo, tú me preguntas cómo lo hicimos. Yo creo que cuando se hacen reuniones virtuales es un error tener mucha gente conectada, porque al final tu mensaje es súper difícil que le llegue a todo un grupo de 100, 150 personas. Lo que nosotros hicimos, Jesús, fue híbrido, era entender cómo podíamos trozar por gerencia y dentro de una gerencia o de una subgerencia, mesas chicas de trabajo, en las cuales a lo mejor quizás íbamos a estar todos online, pero no éramos más de 5 o 6 personas. Y a lo mejor, claro, es mucha más pega, porque tenés que estar haciendo 10, 20 reuniones, el equipo de repente no descansa y va cuando estamos a puertas de hacer un cambio, pero ya entendemos y lo asumimos, que si no hacemos eso es una inversión de tiempo. Claro. Es así como nosotros hemos mitigado. Esas reuniones gigantes, largas, masivas, no. Reuniones más cortas, más chicas y al hueso. Ya, perfecto, súper, hoy está clarísimo. Tremenda píldora de conocimiento. Yo creo que todos hemos vivido la experiencia de, incluso en el trabajo, tener que tomar esas capacitaciones que te ponen remotas, te ponen el video que duran 2 horas y 40 minutos y el único desafío es no quedarse dormido. Sí. Así que bien. Oye, una de las cosas que me resultó bien interesante en nuestra primera conversación cuando te conocí, tenía que ver con un poco como con la naturaleza de tu rol. He tenido como la oportunidad de conversar con muchas personas que trabajan en áreas de excelencia operacional y la verdad, no voy a decir que en todos los casos, pero podría decir que en la mayoría de los casos de mi experiencia, cuando uno habla de excelencia operacional, lo que viene a la mente como naturalmente es eficiencia, más barato, ahorrar costos, hacer más con menos. Entonces, cuando te escuchaba la primera vez que hablamos, que nos contabas un poco como de tus desafíos y esta mirada como de la experiencia del colaborador, mejorar la experiencia del usuario, la encontré repotente. Y la pregunta que me viene como natural es, ¿cómo haces, si es que existe, para mantener este balance entre esa innovación constante, estar mejorando la experiencia, pero también ser eficiente, que me imagino que debe ser parte de tus desafíos? Claro, por supuesto, o sea, es nuestro propósito. Excelente pregunta, Jesús, y al principio créeme que no fue tan intuitivo. Pero bueno, de esto se trata la metodología ágil, pues, iterar rápido, ¿cierto? Y si falláis rápido, siempre entendiendo y aprendiendo las lecciones. Una de las mayores ventajas para que esto ya es parte natural de nuestro día a día, siempre tener al cliente y poder tener, que a lo mejor en el sentido común puede sonar hasta como opuesto, eficiencia y experiencia, pero nosotros formamos parte de la gerencia de clientes y eficiencia. Entonces, para nosotros es súper común entender que un proceso
o la eficiencia de un proceso termina cuando afecta la experiencia del cliente. ¿Viste? Entonces, nosotros trabajamos procesos para digitalizarlos, por supuesto optimizarlos y todo eso, que impactan, por ejemplo, en la disponibilidad, asegurarnos desde la cadena de abastecimiento, desde que llegan los productos a los anaqueles, a las góndolas, a los muebles, ¿cierto? Para que el cliente o el picker, cuando va, se asegure que va a estar el producto que necesita. Eso por un lado, por supuesto que impacta en la rentabilidad. Hacerlo rápido, ¿cierto? Disponibilidad es venta, obviamente, pero disponibilidad nosotros la vemos desde un punto de vista de experiencia. Entonces es ahí donde nosotros vemos que atacamos, y de hecho atacamos mucho el tema de la satisfacción de los clientes en todos los puntos de contacto, y también el tema de disponibilidad. Uno de los casos de éxito de nuestro producto digital es nuestro Task Manager, que por ahí recuerdo a David, que en algún momento también lo entrevistaron en este podcast. Partimos con él, siempre tuvimos claro que era disponibilidad, experiencia, etcétera. Nuestro sponsor también número 1 en la gerencia del supermercado. Y eso al final impactó, imagínate, subimos más de 8 puntos en Fund Rate, que es nuestro indicador de disponibilidad. Subimos un montón, y eso también, por supuesto, impacta positivamente en la experiencia. Por lo tanto, hacerle más simple el trabajo a las personas que trabajan en la operación, obviamente va a redundar en una mejor experiencia para el cliente. Qué interesante eso, porque muchas veces nos encontramos con que en ese como ambición de perseguir la eficiencia, terminamos castigando la experiencia del cliente. No son pocos los casos, no voy a citar ninguno, uno puede ir a LinkedIn y ver personas quejándose de distintos como servicios. Pero algo bien interesante aquí, pareciera que hay dos corrientes de pensamiento. El mundo de la excelencia operacional no es mi área de expertise, pero las veces que he tenido la oportunidad de conversar con personas que son expertas en la materia como tú, me he encontrado como con lo que parecen ser dos corrientes de pensamiento. Una que dice, lo voy a hacer lo más barato posible, porque hay que ahorrar y tiene que ser barato. Y otra o sea, por ende tengo que hacer las opciones más económicas, todo esto. Y otra que de alguna forma dicen, para que esto sea eficiente, tiene que ser top notch, tiene que ser como top de línea, tengo que asegurar que tengo como el mejor proceso. Y lo vemos en el desarrollo de software, donde de alguna manera decimos, ok, la verdad es que el costo de hacerlo barato generalmente trae un costo hundido, que es tener que rehacerlo de nuevo o que falle. Y recuerdo haberlo conversado alguna vez con alguien, con el gerente de tecnología de una aerolínea, que es una de estas aerolíneas low cost, y él decía, nosotros, para poder tener la operación low cost que tenemos, detrás lo que tenemos es la mejor tecnología, los mejores equipos, los mejores aviones. Y el racional me resultó bien interesante, porque decía, es una inversión de base importante, pero luego lo que hace es que, como tengo tecnología que funciona mucho mejor, requiere menos mantención, entonces es una inversión que de alguna manera es más eficiente. Para mí fue como, eso me voló la cabeza de alguna forma, y fue como, wow, ¿cuál es tu mirada respecto a esto? Como, ¿dónde está la línea entre lo hago más barato, lo hago mejor para el cliente? ¿Dónde se dibuja esa frontera? Interesante pregunta, nunca me había detenido a pensarla, pero cuando me dices que o cuando me estás contando lo barato cuesta caro, sí, pues me ha tocado también tener algunas experiencias así, en el afán de buscar cierto tema de costo. Hace mucho tiempo, cuando estábamos recién partiendo, bueno, la experiencia te va diciendo, y después te va como calibrando ese olfato de saber cuándo hay un riesgo de comprar algo demasiado quizás económico, pero que hay otros muchos parámetros que tú tienes que poner en la balanza para poder llegar a una mejor decisión. Al final, eso es lo complicado del retail también, que cualquier falla, no hay intermediarios entre tú y el cliente final, o sea, impacta pero directo. Entonces, por eso hay que ser súper, súper cuidadoso. Y como yo te podría decir, yo no me inclinaría por lo más barato es lo mejor, sino que yo me inclino por
la eficiencia va en el máximo resultado, ¿cierto? Con el menor costo posible, digamos. Pero no vería la variable costo, nunca jamás la vería como algo con toda la bondad. Claro. Ya, qué interesante. Y en ese espíritu, un poco, ¿qué otras, voy a utilizar tu palabra porque la encontré súper como adecuada, qué otras variables crees que son importantes medir o son importantes medir, por ejemplo, en tu área o en tu día a día para asegurarte que la transformación está yendo en la dirección correcta? Buena pregunta. Mira, hay algunos indicadores que tenemos de adopción, por ejemplo, ¿sí? Nuestro producto, el Task Manager, hemos logrado llevamos 2-3 años trabajando con todas las tiendas y la adherencia no ha bajado del 95-96%. Eso es un número, si tú lo ves por sí solo, quizás no dice mucho porque lo ocupan, pero la calidad es lo que nosotros siempre estamos revisando y también tenemos otros KPI, digamos, que estamos siempre revisando. Nunca dejamos solo, es parte de un ecosistema, digamos, o sea, hay correlación entre variables. Si tú dices que ocupas algo que sirve para esto otro, vemos estas dos variables si hay una correlación o no. Y también nosotros somos autoexigentes porque también medimos nuestro desempeño como área. Entonces le preguntamos constantemente a los usuarios cuál es el nivel de satisfacción con nuestras respuestas o con nuestras nuevas modalidades, etcétera, etcétera. Y vamos trozando, entonces vamos iterando. Nosotros trabajamos mucho con índices de satisfacción. Entonces, mientras más cercano al 100, por supuesto, es lo ideal. Difícil que sea 100 porque siempre hay algo que mejorar, todo es perfectible. Pero nosotros cuando lanzamos un prototipo o un MVP, un mínimo producto viable, vamos midiendo cada vez la satisfacción. Entonces, sacamos el diagnóstico, ajustamos lo que hay que ajustar, vamos en una segunda y así vamos subiendo el tema de la satisfacción. Con una satisfacción adecuada y con una adherencia, los resultados llegan por sí solos. Súper. Y cuando hablas de la satisfacción te refieres a la satisfacción del colaborador, ¿no? Así como se mide al cliente, nosotros también medimos la satisfacción de nuestros colaboradores. Ok, tienen como una especie de ENPS. Uh-huh. El ENPS es de promoción. Nosotros usamos el CSAT, que es de satisfacción. Ok. Ya, sí, perfecto. Está claro. Bien, gracias por la aclaración. Oye, porque eso es un dato al final, ¿no? Igual me surge la duda, ¿cuál es el mecanismo que en tu experiencia es más efectivo para conseguir la retroalimentación de los usuarios, que en este caso son los colaboradores? Esa también es una pregunta que la hemos hecho constantemente. Ya. Hemos hecho encuestas, hemos hecho entrevistas, hemos hecho focus group, medimos pulso, y ahora no puedo entrar en mucho detalle porque es algo que está recién muy, muy incipiente, pero lo que te puedo adelantar es que somos obsesivos con esa respuesta que tú me estás pidiendo. Ya, bueno. Estamos buscando distintas formas de llegar a esa solución y estamos en un prototipo, estamos probando para entender cómo tener el feedback en tiempo real, inspirado con otros modelos por ahí, etcétera, etcétera. Lo que sí te puedo contar, que como somos obsesivos en esa búsqueda de respuesta, bueno, yo tengo dentro del equipo de trabajo un product owner de una célula. Okay. Y uno de una célula, que es de la célula de nuestro Task Manager. Y lo que hacemos entonces es, esta es la típica medición de las métricas de la célula, por el sprint burn down chart, etcétera. Cuántos puntos podía hacer en un sprint, las historias de usuario, etcétera, etcétera. Y en un momento te cuento una anécdota. Nos dimos cuenta que en esta búsqueda de tener el feeling de los colaboradores, nos estábamos dando cuenta que no íbamos a llegar. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hacemos distinto? Porque ya incluso el Scrum ya no era suficiente para poder llegar a los tiempos que teníamos. Y por ahí Alejandro, coordinador del diplomado de innovación que tuve la oportunidad de dictar clases este año, me comentó un libro que tengo acá, mira, justo lo tengo a mano, qué coincidencia, que es no sé si tú lo... ¿Sí? Este es el Sprint Design de Jake Knapp.
la persona que trabajaba en Google. Es un libro tan bueno porque te dice cómo vivir, en resumen, el Design Thinking en 5 días. Me lo leí en 4 días. Para poder llegar a esta solución, Sí. me lo leí, pero me lo devoré. Después el Product Owner se lo compró y se lo leyó en 3 días. Ya, hay un dolor real ahí. Y empezamos a vender la idea. Llegó el Scrum Master, ¿cierto? Empezamos a verlo con el mundo TI, lo hablé con la jefatura, etcétera, etcétera. Cuento corto, 5 días en un laboratorio encerrado, en la célula de trabajo, trabajando solamente el tema que teníamos que sacar con esta metodología. Y eso también trajo consigo para el resto del equipo un tremendo desafío, porque teníamos que seguir haciendo la mantención, el soporte, viendo otras reuniones, pero a ellos los teníamos que dejar quietos, a todos los miembros de la célula. Estuvieron de lunes a viernes y por ahí pasearon en esa sala de esa laboratoria jefatura, distintos roles, gente de las tiendas, de la oficina, etcétera, etcétera. Resumen, un éxito total. Pudimos llegar, se pudo hacer el prototipo pasó rápidamente, como estaba tan, como te digo, tan bien diseñado, en 2 semanas, en un sprint después fue suficiente para poder pasarlo a productivo, y estamos en eso. Mira, qué interesante. Así que la clave ha sido hasta ahora utilizar Design Sprints. Y bueno, yo creo que va a estar interesante si les va bien con esta medición, que en un siguiente episodio nos puedas contar de esa experiencia, porque esa, al menos en nuestra industria, es una pregunta que todos están haciendo, Edgardo. Como, ¿cuál es la manera más efectiva de recolectar el feedback? Que es una dimensión que creemos que es bien importante, ¿no? Al final, la satisfacción de los colaboradores es un elemento clave en la productividad. Oye, y entrando un poco, ahora que estás como en esta temática tienes un desafío bien interesante, ¿verdad? Nos contabas que implicas introducir como tecnología digitales en ambientes que de repente no son tan digitales, pero no solamente la perspectiva es de construir la tecnología, que ya sabemos que de por sí es un desafío, pero también desde la perspectiva como de la adherencia y de la adopción, como hacer que las personas la usen, que ya es bastante más desafiante. En tu experiencia, ¿cuáles son como las principales barreras que generan que podrían generar esa resistencia a la adherencia o a la adopción de cierta tecnología? Aversión al cambio. Eso siempre está inherente en el ser humano. O sea, en realidad yo creo que no se le tiene miedo al cambio per se, sino que a lo que me significa a mí o al sacrificio que yo tengo que hacer. Es como aprender de nuevo, trabajar. ¿Qué pasa si aprieto un botón mal? Nos pasa mucho, porque como estamos acostumbrados a pasar a... No todos, digo, pero algunos procesos eran muy manuales. Cuando se hace digital es como que yo aprieto un botón y al tiro pasa lo que tiene que pasar. Antes no, habían intermediarios por medio, entonces como que... Y se entiende, o sea, tú expones al usuario a que si aprieta un botón suceden cosas. Y esas cosas pueden dejar algún... y ese es el primer, digamos, una buena formación, que es la que hay que ir siempre acompañando a la persona. Bueno, ese tema, el miedo a lo desconocido. Otra barrera que puede haber puede ser que no solamente el usuario final, sino que los líderes tienen que estar convencidos. Entonces, eso es como de manual. Si no hay un líder acá, y acá en el caso que yo en mi compañía hay un líder marcado, que él es el sponsor número 1 de esto, o sea, sin el patrocinio de él esto no estaría conversando contigo ahora. Entonces eso es súper clave, porque así las cosas viven en comités, viven en reuniones, viven en visitas, se pregunta por... Entonces, en realidad no es algo que un equipo de proyectos me está molestando aquí porque tengo que hacerlo. Es una... sí, todo, la jefatura, operación, todos hablan. Entonces, ahí como que en realidad Inception es una nueva forma de operar. Entonces, los early adopters, por supuesto, que lo hacen, y esos early adopters nosotros los ocupamos como embajadores de trainers, ¿viste? Y por supuesto hay otros que ya van más lentos, y hasta que vamos focalizando motores, detractores, esto es pura gestión de cambio de vuelta, y llegamos al final para llegar a la última milla, sabiendo muy muy bien dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para que ya haya permeado toda la organización. Qué interesante. Oye, antes de pasar al tema de la inteligencia artificial, que es algo que me gustaría de todas maneras conocer tu visión, especialmente por esa intersección ahí
interesante que tiene entre innovación y eficiencia y ver la tecnología materializada, que es un tema del que vamos a hablar mucho ahora en unos minutos. Un poco para ir cerrando este tema más como de la gestión del cambio, tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué herramientas como en el día a día, como en la práctica, has visto que han funcionado mejor para, voy a decir, como evangelizar a la organización, a las áreas quizás no tan tecnológicas, no tan digitales, en el proceso como de sumarse a la adopción de nuevas tecnologías, por ejemplo? Mira, sabes que nos ha servido mucho los contenidos audiovisuales. Okay. Menos es más. Nosotros partíamos al principio, de esta aventura de gestión de cambio, utilizando distintas pantallas o videos, ¿cierto? Pero confundíamos un poquito el contenido con el canal, porque tú no podías llegar y entregar un manual, un paso a paso de 10 pasos, nadie lo va a leer. Las personas, de hecho, no leemos, como que escaneamos, entonces vemos colores, vemos formas y listo. Entonces, eso lo tuvimos que convertir en algo súper consciente para aprovechar mejor eso. Entonces son cápsulas, son presencias, son personas líderes dentro de la organización que aparecen diciéndote, oye, ocupa, bla, bla, bla. Ah, y ahí entra la conexión, te digo, toda la emocionalidad. También algo que hizo mucho la diferencia entre un MVP que teníamos antes y que se empezó a trabajar ahora, el tema del diseño, Jesús. Todo lo que es la user experience, los UX, también han trabajado muy bien eso, no solamente dentro de las pantallas o de las interfaces, sino que también nos ayudan a este tema de la comunicación. Y están así que en algún momento, pues yo trabajo con puros ingenieros, un día dije, oye, no, pues necesito a alguien del mundo de las letras. Y trabajo ahora con una periodista, UX writer también. Entonces, no solamente la experiencia del usuario en las interfaces, los colores, las pantallas, en el layout, sino que también la experiencia desde el contenido. Entonces, por eso yo te hablo tanto de arquetipos, canales, contextos, contenidos. Hay una persona en el equipo que también se fija en eso. Y eso, créeme, que ha generado la clave, porque acá tú no puedes ir como en la medicina, ¿cierto? Que cuando te dan un diagnóstico, sí, no entendís ni con suerte el 10% de lo que te está diciendo un médico, por eso tenés que después ir con los exámenes a la consulta para que te lo traduzcan. Claro. Acá no, o sea, nosotros queremos llegar y por eso te digo que tenemos incluso una UX writer que se fija en cada contacto, en cada cosa que nosotros hablamos, que sea un vocabulario ad hoc a la persona que tú estás llegando. Entonces eso también nos ayudó un montón. Qué importante. Importante porque creo que en el mundo de los productos digitales, especialmente en las empresas que la tecnología no es necesariamente su core, estas como detalles que no son tan sutiles al final, como por ejemplo cuidar la comunicación, tratar de llegar al usuario correcto, con el mensaje correcto, con la forma, además. Temas como la arquitectura de la información son temas que a veces pasan a segundo plano y otras veces ni siquiera están. Y después nos preguntamos, si tengo la mejor tecnología, ¿por qué nadie la está usando? Y pareciera que se deja mucho de eso en el terreno. Tal cual. Y hablando de la mejor tecnología, ahora sí que sí, el tema que está en boga en este año ha sido el hype. Inteligencia artificial. Quiero abrir la conversación así como, ¿cuál es tu perspectiva sobre lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial en la industria? Sí. Mira, Jesús, yo hace más de 3 años estuve participando en el proyecto del robot Cipedi. Te lo cuento porque ha salido en los diarios, en la televisión, etcétera, etcétera. No sé si tú lo ubicas. El robot Cipedi es un robot físico, un robot, sí, como un Arturito, digamos, a los Star Wars, diseñado por ingenieros de la Universidad Católica, ¿sí? Y al CEO o al socio fundador de la compañía Cipedi, Luis Vera, yo lo conocí en Silicon Valley. Yo en ese tiempo, hace 10 años atrás, imagínate ya cómo pasa el tiempo, 9 años atrás, fue una gira, porque estaba estudiando el MBA y tuve la oportunidad de ir a Silicon Valley y conocí a Luis, y yo estaba en ese tiempo viendo con cámaras, yo sin saber que era inteligencia artificial, porque todavía ese nombre no estaba tan en boga. Estaba tratando de ver, pegando cámara en los techos para ver
el comportamiento de los productos, la disposición en la góndola, planograma, precios, etcétera, etcétera, etcétera. Y le comenté a Luis en esa oportunidad allá en Estados Unidos y conversamos, y me acuerdo porque era una ronda de innovación, entonces como que tenía que estar 5 minutos hablando con distintas personas y tenía que cambiarte. Yo con el Luis nos fuimos de la dinámica y seguimos conversando. Qué bueno. Y al final, un año después, llegó Luis con este robot y convenció al gerente general de la época de supermercado. Y hoy en día llevan, como te digo, casi 3 años trabajando en más de 20 locales con el robot. ¿Qué es lo que hace este robot? A través de procesos de computer vision, de visión artificial y modelos de machine learning, es capaz de distinguir cuando un producto está fuera de stock en la góndola, cuando hay un producto que tiene una etiqueta de precio errónea, porque así evitamos la mala experiencia. Vamos con la experiencia del cliente de nuevo, ¿cierto? En que un cliente ve un precio y después al final le estáis cobrando más en caja. El robot es capaz de decirte eso, y no solo con los precios regulares, sino que con los precios también promocionales. Y eso a un ritmo de más de 20.000 productos en una sola noche. O sea, necesitaréis un ejército de gente en turno nocturno para poder hacer ese mismo trabajo que hace CPI. Y desde ahí yo, sin saber, empecé a aprender, o por lo menos escuchar, lo que era el machine learning. Y ahí por ahí me explicaba Luis, oye, el machine learning es cuando tú entrenáis a una máquina y el gato, le pasáis 10.000 fotos de gato y aprende que gato es gato y perro es perro. Yo al final decía, ya será. Y después, al final, estudiando, porque al final después, yéndonos a los días actuales, ahora sé todo lo que, o por lo menos conozco un poco más, que todo ese trabajo que hay detrás. Así que me parece algo muy, muy fascinante, porque el tema de la visión por computadora nos puede ayudar, por ejemplo, a calibrar o a refinar modelos matemáticos de predicción, que si no hubiera visión por computadora estaríamos trabajando con algo que no son más que supuestos. Ahora tú puedes tener variables en tiempo real que te pueden, por supuesto, e incluso pueden haber algoritmos de machine learning, supervisado, no supervisado, incluso podemos ir al deep learning. Eso de repente es la conversa ahora, pero estamos en ese grado de conversa hoy día. ¿Cuál es el modelo más eficiente para poder llegar a hacer lo que queremos hacer? Hace 2 años también, ponte tú ahora que me pregunta, estamos trabajando con LLM, embebimos también ChatGPT para poder ayudarle a las personas que escriben las comunicaciones informativas o asignan tareas de una forma mucho más reducida, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha pasado tan rápido que ya no nos dimos ni cuenta y dejó de ser algo que a lo mejor llegaba un proveedor y te hablaba de eso, o llegaba TI o alguien de sistema y te hablaba de eso. Ahora es parte del día a día. Es como que yo converso con mi equipo y hablamos, oye, los random forest, el árbol de... Es una locura. Qué interesante. Sí. Qué interesante. Oye, y claro, porque es buena como la aclaración que hace. Nosotros hemos visto como pasar algunas olas desde la ola de Big Data, que no sé, ya creo que ya le podemos cantar. Vamos a mandar al colegio, menos 10 años, que estuvo de moda, quiero decir. Y claro, temas como de analítica avanzada tienen mucho rato ya, no sé, 5 o 6 años como fuerte, machine learning, deep learning, como soluciones de computer vision, pero este año parece que ocurrió algo interesante. Le voy a poner apellido con la IA generativa, ¿no? Como Sí. se generó una especie de boom interesantísimo, porque además con la aparición de herramientas como ChatGPT, como que de alguna manera pusieron el concepto de inteligencia artificial generativa, pero para la mayoría de las personas es solo inteligencia artificial, al alcance de todo el mundo. Y se empezaron como a generar ciertas expectativas de que va a cambiar el mundo por un lado, de que nos va a salvar a todos, y hay otra corriente de pensamiento que dice, ok, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo a todos. Entonces, desde el punto de vista como ¿cómo lo están viviendo? Desde el punto de vista de tu área, en general en Cencosud, ¿cuáles son esas sensaciones? ¿Hay preocupación quiero decir, en el colaborador del día a día? Yo sé que quizás los que están más en la estrategia, casos como el tuyo, lo tienen súper claro, entienden el alcance y las limitaciones de la tecnología, pero ¿qué está pasando con los colaboradores de repente que están en la operación, que están en la tienda? ¿Cómo están percibiendo esto? O siquiera lo están percibiendo.
Interesante pregunta. Yo creo que todavía es transparente para ellos. Okay. Sí me he dado cuenta que a nivel usuario ha proliferado harto el uso, por supuesto, el ChatGPT, Gemini, Copilot. Hay una aplicaciones muy buenas, el Go Zigzag, por ejemplo, me iba a hacer link canvas en segundo, Terma hipótesis e incluso un storytelling. Entonces eso también lo ocupo harto en las clases y mis alumnos quedan ¡wow! Está el Perplexity también, que es un poquito más... eso a nivel usuario, si tú me preguntas, cada vez es más normal que no solamente a todo nivel, en oficina, tiendas, etcétera, se acerca gente, conversamos, etcétera, etcétera. Yo creo que todo lo que hay detrás, y tú hablaste mucho del data science o big data, eso yo creo que estamos en un proceso de ordenamiento, dándole un governance, porque yo, por ejemplo, soy ingeniero comercial, trabajo en excelencia operacional y por curiosidad primero, y ahora entiendo que menos mal que me he metido, si no ya estaría atrasado con esto, empiezo también a tener otros requerimientos. Por ejemplo, oye, un dataset limpio, con ETL, un data pipeline, una cañería de datos, y eso me ha ayudado un montón también a poder, como yo te decía, hablar quizás un vocabulario un poquito más cercano con la gente de Advanced Analytics o gente que trabaja mucho con modelamientos matemáticos. Por lo tanto, se ha generado ahí una conversa súper buena, pero como siempre muy del back, los modelamientos, etcétera, etcétera. Yo creo que las personas quizás han llegado más por el lado de a nivel usuario. ChatGPT, por supuesto, OpenAI. Y otro tema también que es súper relevante, que yo me fui dando cuenta y cada vez soy más consciente, y ahora, por supuesto, es el tema de la ley de seguridad de los datos. Eso también es un tema heavy, porque lo que hay que ir viendo es que como van proliferando todo esto, y ahora está súper democratizado el tema del Machine Learning, tú pues que hay el Google Colab, ¿cierto? Pues que hay un dataset y podías empezar a hacer modelos de entrenamiento, testing, etc. El tema es que como no hay gente de repente que es del ámbito de TI o el ámbito que está, por supuesto, acostumbrado a ver todos los temas de seguridad informática, puede ser que tú te pesques una base de datos y se la estás entregando al mundo. Entonces, eso también para nosotros es súper, súper relevante para mi equipo, estar muy conscientes de los alcances de esta seguridad de los datos, más allá de la ley de datos personales, ¿cierto? Que es la 19.628, tengo entendido, sino que también la seguridad de nuestros datos, de cómo nosotros poder trabajarlo con licencias corporativas que correspondan, ¿cierto? No a los freelance, no al lote, porque al final podía ser muy buena intención. Pesco la API del OpenAI, un random forest, me hago un LLM ad hoc, bla, bla, bla. Pero al final, si no estás consciente de eso, podías estar regalando datos confidenciales. Entonces eso también para nosotros es súper, súper relevante. Qué clave eso. Y desde esa mirada, quiero como en la última sección de la entrevista, que tiene que ver con la visión del futuro, como tu visión. Y claro, me gustaría como quizás nos contara, a mí como libremente, puedes ponerlo en el contexto que prefieras, pero ¿cuál es tu mirada de cómo se viene esto? Tanto en términos de dónde ves, desde tu experiencia y tu expertise, dónde crees que hay oportunidades reales para la inteligencia artificial en la industria, y dónde ves también los desafíos, como ¿cuáles crees que van a ser los desafíos de los próximos 24 meses? 24 meses, mira. Bien específica la pregunta. Yo creo que el tema, lo que te decía yo, el tema de armonizar todo este aprendizaje que se ha democratizado, armonizarlo con cómo trabajarlo en forma correcta, entender que la inteligencia artificial, más allá del hype y del glamour y de la ciencia ficción, en realidad es matemática, es álgebra lineal, es modelos matemáticos que tienen su rigurosidad y que no sacas nada con entrenar un modelo que viene sucio o que viene desordenado. Entonces creo que esa concientización se llegó y se está instalando, falta un poquito, creo yo, a nivel más allá de las unidades que, por cierto, trabajan en el día a día, sino que yo hago la distinción con negocios, digamos. Entonces, para no tener expectativas irreales, ¿cierto? En que, oye, tú crees que vaya a entrenar un modelo en una semana, olvídate, porque de repente estás entrenando modelos que todavía ni siquiera tenéis los datos. Entonces, yo creo que ese es el desafío, es como que entender qué le puedes pedir a la inteligencia artificial por ahora y qué es ciencia ficción y qué no, ¿se entiende, no? Entonces,
entendiendo eso y todos trabajando, yo sé que un modelo de transición, es una revolución industrial, ¿no? Entonces igual hay mucha incertidumbre, pero créeme que como toda revolución industrial, pues hay un caos, un golpe y después, al final, un crecimiento enorme. Yo creo que le falta todavía, pero no creo que mucho, ¿sí? Y cuando estén todos negocios, TI y todas las áreas existentes en las compañías, y no solamente eso, las pymes, el mundo del emprendimiento, me toca hacer muchas clases con emprendedores que todavía están muy a nivel de usuario, pero no conocen más allá de la máscara, ¿viste? Entonces eso también me interesa mucho explicarle, aunque sea un poco. De repente uno no tiene, porque hago más clases de metodologías ágiles que inteligencia artificial, entonces igual trato de meterle un poquito de teoría a eso. Cuando ya esté eso ok nivelado, van a empezar a pasar cosas bien entretenidas, que hoy día no somos capaces de ver. Es ofrecerle, por ejemplo, la oferta a un cliente antes que la piense. Claro. ¿Viste? Por ejemplo, o ¿por qué no un supermercado que sea completamente autoservicio? Por ejemplo. Sí. Que es el que sea realmente autoservicio, ¿no? Claro. Pero fíjate que he conocido y con conocimiento de lo que pasó con Amazon Go, he conocido nuevas modelos que van en ese camino. No ahora, no te podría decir asegurar, pero quizá en un par de años a lo mejor podríamos estar en un ambiente controlado, en una tienda pequeña. Sí, o sea, de hecho, nuestras tiendas por conveniencia, de formato más pequeño, Speed, no tienen cajas asistidas, son solamente cajas autoservicio, ¿viste? Pero claro, digo, a todo formato eso podría empezar a verse. ¿Y por qué te lo digo? No solamente por lo que te ofrece Amazon Go, que al final la cuestión era casi un estadio lleno de personas de la India y viendo cierto lo que pasa, sino que también, y desde ahora he visto cómo ha funcionado y se ha desarrollado bastante la detección de fraude o la prevención de fraude. Entonces, muy en complementariedad con todos estos sistemas de autoservicio, también hay mucho de computer vision, ¿cierto?, que permite generar sin fricción del cliente, sin que paguen justos por pecadores, sin que se genere una mala experiencia para el cliente, solamente enfocado a la persona que trata de hacer fraude. Ha habido un desarrollo tremendo estos dos últimos años. Por lo tanto, creo que también eso da pie a que se sigan automatizando más esos procesos. Y el otro también tema, que a lo mejor me va a salir un poquito al lado de la industria, pero quería sacar a colación algo que dijo en un congreso que asistí hace poco de inteligencia artificial, Ignacio Briones, ¿cierto tú? Político, economista, ex ministro de Hacienda de Piñera, y él habló de algo súper choro que a mí me hizo pensar, pero ya a nivel de país. Era, por ejemplo, que nosotros siempre estamos reclamando que, ¿por qué Chile no exporta microchips o productos con mayor valor agregado y nos quedamos solamente en la explotación de recursos naturales, minería, etcétera, etcétera? Y por ahí, con todo este auge de la Big Data, y haciendo también match, por ejemplo, más allá de los recursos naturales, sino que también nosotros somos muy productores de mucha energía que porque no tenemos los canales no podemos exportar. Y tampoco podemos usar toda la energía que se produce, ¿viste? Entonces decía, ¿por qué nosotros, por supuesto, con todos los cuidados del medio ambiente, impacto, ¿cierto?, en la sociedad, etcétera, etcétera, ¿por qué no aprovechamos esta energía, la hacemos llegar y hacemos match con los data centers? Porque hoy día los data centers están en los desiertos, en Las Vegas, no sé, en Estados Unidos, ¿viste? Todo este tema, mejor me estoy yendo más allá de 2 años, Jesús, pero el tema de la computación cuántica, que existe, de hecho, hay instituciones hoy día en Chile que están dictando ya algunas clases, digamos, de lo que trata la computación, las tecnologías cuánticas, ¿viste? Los qubits, ¿sí? Ya las GPU ya no son suficientes. Aparecen los qubits y todo este tema del gato de Schrödinger, y que en realidad pareciera una bola, pero que si tú lo acotáis al dominio, no lo es tanto. Entonces decía, ¿por qué no aprovechamos esta energía y podemos construir data center acá con refrigeración, etcétera, etcétera? Y entonces a lo mejor convertirnos en un hub poderoso. Creo que por ahí va la cosa. Hay un tema muy interesante ahí, porque recuerdo casualmente como de Congreso Futuro de este año, al principio de año, he visto una ponencia
no recuerdo de quién era, pero que hablaba sobre la crisis que estamos a punto de enfrentar respecto al agua y la crisis con la generación de calor de los data centers. Y claro, que además estamos topando en almacenamiento, estamos topando en cómputo. Entonces, como que podríamos estar enfrentándonos, si no ocurre algo respecto a como una especie de estancamiento en la capacidad de cómputo que tenemos disponible. Que hoy día parece infinito, ¿verdad? Hoy día con todos estos paradigmas como de la nube, pareciera que tenemos cómputo infinito, pero la verdad es que no lo es. Oye, Edgardo, estamos llegando al final de la conversación. Antes de agradecerte y todo, tengo así como solo un mensaje final para todas las personas que nos escuchan, y es, te quiero pedir que le dejes un mensaje final, pero que tiene que ver con todo este tema de este mito, este desconocimiento que aún existe en torno a la IA generativa, que un poco como lo contabas, pareciera que hay mucha gente que todavía cree que es magia de lo que hay detrás. A estas organizaciones, a estos líderes que de alguna manera como tú tienen el desafío de tomar estas tecnologías y aterrizarlas en cosas concretas, ¿qué consejos les darías para ayudar como a romper el mito? A mí me gusta decir separar el grano de la paja. Estudiar. Y no solamente, no te digo meterse un magíster, como en mi caso, un diplomado. Hay un montón de podcasts hoy día que son súper amenos. Este es un ejemplo, ¿viste? De Dynamic Devs. ¿Cuántos llevan? Como 130 podcasts. Más o menos. Mira, imagínate. Audiolibros, pucha, no sé, salir a caminar, lo que hago yo, YouTube. O sea, cursos gratis, etcétera, etcétera. Entonces, yo sin pensarlo, o sea, no la pensé, estudiar, meterse en el tema, porque para los líderes, cierto, que trabajamos con personas, que trabajamos con clientes, no podemos al menos tener la base de esto, porque créanme que ya una persona que maneja este tema de la inteligencia artificial generativa ya hace la diferencia con un profesional que a lo mejor está hasta ahí en el nivel de usuario y lo ocupa hasta por ahí nomás. Cada vez la brecha va a crecer. Para mí no es un nice to have, sino que es un must, es un deber como profesionales hoy día que trabajamos en esto, tener las herramientas necesarias, así como fue como aprender Excel en su momento, tenés que aprender inglés. La verdad es que, y te lo digo con convicción, para mí no es una moda, no es. Si quería estar actualizado y si quería seguir entregando valor, empieza a investigar, y lo que vayas aprendiendo, empieza a conversar, generar comunidades, escuchar este tipo de podcast, divulgar el conocimiento, y es lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, en las clases, también hablo mucho de eso. Esto hay que conversarlo, hay que expandirlo, hay que evangelizar, y así Chile va a seguir creciendo y seguir siendo productivo, si no nos vamos a quedar acá. Súper, gracias Edgardo por ese consejo, y qué buena la analogía de probablemente en unos años va a ser el próximo Excel, ¿no? Hoy día no podemos imaginarnos como algunas profesiones que no sepan usar Excel. Bien, con esto hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias Edgardo por acompañarnos y por esta conversación tan amena hoy. Y a todas las personas que escuchan el podcast de Dynamic Devs, recuerden seguirnos en Instagram y LinkedIn como Dynamic Devs. Yo soy Jesús Rodríguez y hasta un próximo episodio. Gracias Edgardo. Chao, gracias. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.